Veamos cómo configurar el menú de participantes. El menú de participantes es uno de los menús donde más trabajaremos durante una carrera. Nos muestra toda la información de los atletas que tenemos en todos los eventos y toda clase de datos referente a sus tiempos, posiciones e información de los atletas. Nos permitirá realizar filtros y ordenaciones en función de cualquiera de estos valores. Permitirá guardar esta configuración de filtros y ordenaciones, una serie de presets que podremos recuperar cuando sea necesario. Podéis ver cómo en las columnas tenemos diferente información del atleta y aquí abajo tenemos personalizar tabla, donde tenemos agrupados en distintos tipos de información todos los valores personales de cada atleta. Aquí están agrupadas todas las columnas y luego tendremos agrupaciones diferentes en función de los distintos datos, como pueden ser datos personales referentes a la información de los atletas, referentes a la carrera, como puede ser el dorsal, chip, el evento y toda esta información, a las salidas, asociados a tiempos del atleta, asociados a posiciones de los atletas, salidas y algunas medias y rankings que nos ayudarán a hacer una serie de listados filtrados para poder trabajar esta información. Podemos filtrar cualquier tipo de campo que tengamos en la tabla, como podría ser solo los finalizados, y podremos ir incluyendo diferentes tipos de valores en los filtros. Esto lo podemos hacer en cada campo o podemos venir aquí y ver cuáles son los filtros que hay activos para modificarlos o añadir nuevos. También podemos realizar búsquedas en función de unos valores, acotando, por ejemplo, del 1 al 10. Y de igual manera podremos buscar celdas vacías o invertir el valor que estamos realizando la búsqueda, mostrando el valor inverso, los dorsales que no son del 1 al 10. Siempre podemos anular un filtro cerrando este botón rojo en el que nos avisa. Además del botón filtros para hacer búsquedas, para acotar por un apellido o por una serie de dorsales, podemos hacer búsquedas rápidas, ya sean diferenciadas o en función de un rango. La búsqueda rápida es menos restrictiva que ir a un valor exacto del campo. Habéis visto, al buscar el dorsal 1, pues he sacado todos los que tenía contenido dorsal, el 1 en el dorsal. También podremos acotar la búsqueda a uno de los eventos concretos en el que solo veremos los atletas que estén en ese evento, o hacerla por todos los eventos. Abajo tendremos unas opciones de agrupación y delimitará también hacer diferentes métodos de visualización, como podría ser mostrar la categoría y solo 3 de cada categoría. Ya hemos visto que siempre que tengáis un filtro activo, por ejemplo, los chips del 1001 al 1005, se activará un aviso de que hay un filtro activo en color rojo para que recordemos que estamos viendo un resultado filtrado, como está indicado aquí abajo. Estás viendo un resultado filtrado. Podemos ordenar por cualquier valor, por cualquier columna, podremos hacer una ordenación ascendente o descendente. Y podemos agrupar los datos por estas opciones: género, por categoría, estado, por tipo de equipo. Todas estas opciones, donde estarán incluidos los atributos, nos permitirán hacer agrupaciones. Aquí arriba tenemos una opción para la exportación de los datos que contiene la tabla, que nos permitirá extraer a un CSV toda la información que estamos visualizando.